Vamos a empezar con la charla del día de hoy. Pues el título de la charla del día de hoy es ¿Por qué los budistas hacen rituales? Y es la tercera charla en una serie que acabamos de empezar hace poco, a finales de julio. Empezamos con esta serie que se llama ¿Qué hacen los budistas? Y es una serie en donde vamos a estar usando como referencia, digamos, esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los budistas? Para explorar los diferentes aspectos que incluye una práctica budista. Es decir, cuando uno se acerca al budismo por primera vez, pues qué tipo de cosas se va uno a encontrar, ¿verdad? No sé, para ustedes, cuando se acercaron por primera vez al budismo o los que se están acercando por primera vez al budismo, ¿qué expectativas tenían de cómo iba a ser, verdad? ¿Qué tipo de cosas se iban a encontrar? Bueno, yo tenía claro, por ejemplo, que me iba a encontrar con la meditación, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos que me he ido encontrando a lo largo del camino, pues que me han sorprendido, me han agarrado desprevenida, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos usando esta serie, pues para explorar, digamos, esas distintas piezas de rompecabezas que componen el paisaje de la práctica budista, de en qué consiste ser budista, ¿no? Entonces, justo la semana pasada exploramos por qué los budistas meditan, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a explorar el tema de los rituales. ¿Por qué los budistas hacen rituales? Que, por cierto, es una pregunta muy relevante y que es uno de los temas que a mucha gente le sorprende cuando llegan al budismo, particularmente en nuestro mundo occidentalizado, como es México, pues muchas personas les agarra por sorpresa, ¿verdad? Que los budistas hacemos rituales. Entonces, primero quisiera yo hacerles esta pregunta, ¿no? Cuando tú te acercaste por primera vez al budismo, ¿te sorprendió encontrarte con rituales? ¿Te sorprendió encontrarte, por ejemplo, con que cantamos los refugios y los preceptos, con que hacemos puyas? ¿A ustedes sí les sorprendió? ¿A ti te sorprendió, Alberto? ¿No te lo esperabas? Ajá. ¿Tú tampoco, Ricardo? Ajá. ¿Y fue una sorpresa agradable o una sorpresa un poquito extraña? ¿Extraño? Ok, muy bien. Ahorita vamos a explorar todo eso. Para ti, Rosy, Jovita, no querías meditar. Ajá. Creo que fui en un día del Buda Ajá. y el ritual me Te gustó. tocó, te tocó la puya. No, no. Entonces te gustó en gran parte por los cantos. La puya te gustó por los cantos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Para ti, Edith, ¿te sorprendió el ritual? Ahí estamos. Entonces yo me metí con el A ver, ¿de qué se trata? Ajá. y de ahí yo me quedé encantada. ¿Te gustó? Ok, ok. Ajá. Yo confieso que yo la primera vez que asistí a una puya sí me pareció muy extraño, muy extraño. A mí sí me sorprendió muchísimo encontrarme con el ritual y me costó trabajo empezar realmente a participar, ¿no? Y soltarme en todo eso. Ahorita vamos a explorar por qué nos puede pasar eso, ¿verdad? De que nos sorprenda o de que incluso tengamos ciertas resistencias a involucrarnos en el ritual budista, ¿no? Probablemente una de las preconcepciones que tenemos es que los rituales solo se practican en contextos religiosos, ¿no? Y que a veces llegamos al budismo con esta idea de que el budismo no es una religión. ¿O sí? ¿O sí es una religión? ¿Quién llegó al budismo pensando que no era una religión? Ah, mira, Fidel. Uy, mira cuántos. ¡Qué barbaridad! Muchos llegaron al budismo diciendo, no, pues aquí estoy a salvo, ¿verdad? Porque esto no es una religión. ¿A ti también, Adolfo, te pasó eso? Pues sí, ¿verdad? Generalmente la aproximación que tenemos al budismo muchas veces se habla del budismo como una filosofía, ¿no? Se habla del budismo como, pues, como un entrenamiento, ¿no? Como un camino de vida, una psicología, exacto, ¿verdad? Casi, casi como una forma de autoayuda, ¿verdad? Sí, Ricardo.
Exactamente. Esa es, no hay un Dios. Esa es la razón por la que mucha gente piensa que el budismo asocia la palabra religión con Dios. Y como sabemos que en el budismo no hay Dios. Exacto, exacto. Pero yo en el momento en el que me acerqué al budismo, empecé a aprender pues que, pues que hay religiones que son no teístas, precisamente, y el budismo no es la única, ¿eh? Religiones que tienen toda una aproximación espiritual a la práctica, no es nada más una filosofía, no es nada más una psicología, aunque sí lo son, ¿no? Pero no nada más, porque está toda esta búsqueda de lo trascendental, ¿no? Esta conexión con lo sagrado, con lo espiritual, pues que es precisamente lo que se hace en los contextos religiosos, ¿no? Independientemente de Dios o no haya un Dios, ¿no? Entonces sí, yo me abrí poquito a poco a concebir al budismo como una religión, ¿no? Una religión con sus peculiaridades, una religión que probablemente no entra en la definición clara de religión, pero que finalmente comparte con muchas religiones, muchas prácticas y muchas aproximaciones y muchas incluso perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, yo a estas alturas, no sé ustedes, pero yo a estas alturas no me peleo para nada con la idea de que el budismo es una religión. Yo sé que hay muchas personas que sí, que todavía prefieren pensar el budismo de esta manera. Pero bueno, independientemente de eso, esta concepción es una de las razones por las cuales a veces tenemos cierta sorpresa o resistencia a encontrarnos con el ritual en el budismo, ¿no? Eh, y sí, llegamos y nos encontramos con que hay rituales en el budismo, ¿no? Con que de pronto pasan algunas personas aquí al altar y ofrecen un incienso y hacen una serie de reverencias y toda una cosa así como que, ¿de qué se trata, verdad? Y podemos preguntarnos cuando llegamos, bueno, ¿cuál es el papel del ritual en el budismo? Sí, sí hay ritual en el budismo. Pero ¿qué función juega? ¿Cuál es, digamos, su acomodo dentro del contexto de lo que entendemos como práctica budista? Y podemos empezar por preguntarnos incluso, ¿qué es un ritual, verdad? ¿Qué entendemos por ritual? Porque podemos entender al ritual incluso de una manera bastante amplia, ¿no? Aquí me encontré con esta definición, ya ven que a mí me gusta luego buscar definiciones, y me parece útil, ¿no? Porque de alguna manera estamos explorando el significado de la palabra de una forma más general. Ritual es una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones u objetos realizados según un orden establecido, principalmente por su valor simbólico. Fíjate, me gusta mucho que desde aquí, desde esta definición de ritual, nos están llevando al aspecto de lo simbólico, ¿no? Los rituales nos significan algo porque son un símbolo de algo, son un símbolo de algo más. Y la manera en la que lo hacemos, el ritual, pues sí, involucra gestos, palabras, acciones, involucra objetos también, ¿no? Que en diferentes contextos, pues tienen su secuencia específica, ¿verdad? Tienen su formato específico y es algo que vamos aprendiendo y con lo que nos vamos familiarizando en los distintos contextos en los que practicamos esos rituales. Y fíjense, los rituales son una característica de todas las sociedades humanas, en todas las culturas humanas, desde el mero principio de la humanidad, de los albores de la humanidad. El ser humano ha sido ritualista a pasto, ¿no? Y tenemos rituales que sí se practican en los contextos espirituales o religiosos, como por ejemplo ritos de adoración, prácticas de veneración, ceremonias devocionales, ¿no? También tenemos pues los sacramentos, las ordenaciones, que las ordenaciones se pueden dar en muchos contextos budistas, hinduistas, confucianistas, católicos, judio-cristianos, en fin, ¿no? Tenemos también los ritos de paso. ¿Sí, Amelia? Ajá. Porque puede ser un ritual religioso común. Sí. Llegar, por ejemplo, a comer. Hay un ritual para acercarse. Sí.
porque Sí, los rituales que generan una atmósfera específica, ¿verdad? Sí, sí, completamente, sí, sí, tienes razón. Sí, gracias, Amelia. Bueno, los ritos de paso, hablábamos de los ritos de paso, ¿verdad? Estas ceremonias de iniciación que se hacen en el contexto de muchas culturas, cuando, bueno, nuestras fiestas de quinceañeras, ¿verdad? Son un rito de paso, ¿verdad? En fin, el bautismo de alguna manera también es un rito de paso, el bar mitzvah en el contexto del judaísmo, en fin, ¿no? En donde estamos marcando el paso de una etapa a otra en la vida, ¿no? También tenemos los ritos de expiación o purificación, como por ejemplo la confesión, ¿no? Tenemos juramentos, que también son rituales, como juramentos de fidelidad, juramentos de castidad, que se pueden dar en distintos contextos, ¿no? Ceremonias de dedicación, cuando se dedica un espacio, ¿no? Cuando se bendice una casa, cuando se bendice un coche, cuando dedicamos el altar, cuando dedicamos este espacio en el contexto de un retiro a la práctica de la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, coronaciones, también tenemos aquí, esta es la coronación del rey Carlos III que acabamos de ver. Tomas de posesión, por ejemplo, la toma de posesión de un presidente o de un director, es finalmente también un ritual. Los matrimonios, pues sin duda alguna, ¿verdad? Los funerales, y también tienen su forma particular de hacerse esos rituales en distintos contextos. Me acuerdo una de las cosas que le llamó la atención a Nagapría cuando Nagapría se vino a vivir a México y fue por primera vez a un funeral, ¿cómo les llamamos aquí en México? Un velorio, gracias. Estaba buscando esa palabra. Le sorprendió muchísimo porque todo eso que hacemos nosotros en los velorios, que de alguna manera ya lo sabemos porque hemos ido a velorios, para él era completamente nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en un velorio? ¿Qué es educado a hacer? ¿Qué es lo que no corresponde en un velorio, no? Y en cada lugar, además, incluso en México, en cada extracto de la sociedad, en México, los velorios tienen diferente sabor y diferente formato y diferente contenido, ¿no? Entonces son muy, muy curiosos los rituales. Por supuesto, incluso los cumpleaños, ¿no? Que cantamos las mañanitas y que hacemos un pastel y que, en fin, es un ritual. Decían incluso por ahí que incluso el apretón de manos es un ritual, porque no en todas las culturas se saluda con un apretón de manos, ¿no? Solo en algunas. En otras culturas se saluda de diferente manera, pues con otro ritual distinto, ¿no? Y por supuesto aquí también puse una foto de la ceremonia del saludo a la bandera, que todos los que crecimos en México crecimos haciendo, la verdad, todos los lunes en la mañana nos tocaba en la escuela el saludo a la bandera y cantábamos el himno y te podía tocar ser parte de la escolta, pero solo las niñas que sacaban 10 eran parte de la escolta. No sé quién de ustedes fue parte de la escolta. La bandera, olvídate, sí, ¿verdad? Todo un honor. Entonces, bueno, fíjense, son rituales, ¿verdad? De los que formamos parte. O sea, esto es para decirnos que los rituales se practican en contextos mucho más allá de lo que podríamos considerar. Entonces, bueno, pues que haya rituales en la práctica budista, pues es completamente esperable, ¿verdad? Sobre todo si tomamos en cuenta que sí tenemos un contenido religioso en la práctica budista, ¿no? Entonces, en el budismo practicamos rituales de diferentes tipos. Ahorita preguntaba Ricardo, ¿no? Si en todas las escuelas budistas se practican rituales, y sí, definitivamente en todas. En el budismo Zen, en el budismo Theravada, en todas las diferentes ramas del budismo Mahayana, en todas las ramas del budismo tibetano, en todas las ramas del budismo occidental, ¿no? Budismos, digamos, órdenes budistas que han surgido en Occidente. La nuestra, obviamente, es una de ellas, la orden budista Triratna. Y aquí me voy a concentrar básicamente en rituales que practicamos en el contexto de Triratna, ¿no? Pero obviamente en muchas otras escuelas se practican rituales muy similares, ¿no? Probablemente con distintos mantras, con distintos movimientos, pero en muchísimas tradiciones se practica la puya, por ejemplo. Puyas distintas, ¿no? Pero puyas a fin de cuentas. En todas las tradiciones budistas se cantan los refugios y los preceptos, ¿no? En todas las tradiciones budistas se saluda al altar cuando entramos a un recinto sagrado, ¿no?
esto que llamamos nosotros el saludo a las tres joyas, porque estamos saludando, representados en el altar, al Buda, al Dharma y a la Sangha, ¿no? Cuando cantamos los refugios y los preceptos al inicio de una sesión, pues de alguna manera estamos recordándonos en Pali, en este idioma que compartimos con toda la tradición budista, estamos recordándonos de cuáles son nuestros tres grandes valores más importantes que rigen nuestra vida como practicantes budistas, ¿no? Buda, Dharma y Sangha. Y nos estamos recordando de nuestra intención de practicar la ética, nuestra intención de guardar, de observar los 5 preceptos. Practicamos también en el contexto de Triratna, pero también en otros contextos, puyas. Las puyas más comunes entre nosotros son la puya de las 3 etapas, que la escribió nuestro maestro Sangharakshita, la puya de las 7 etapas, que son extractos de versos extraídos de un libro muy, muy importante del siglo VIII, que es el Bodhicharyavatara. Y luego hacemos puyas especiales, ¿no? Que han escrito diferentes miembros de nuestra orden. Una puya dedicada a Padmasambhava, una puya dedicada a Vajrasattva, a distintas figuras dentro, digamos, del panteón de figuras budistas, ¿no? Y algunas de esas puyas especiales las hacemos, por ejemplo, en retiros, en el contexto de retiros, a veces en el contexto de un festival, ¿no? De un día del Buda, un día del Dharma. Podemos hacer puyas especiales. Ceremonias de mitras, ¿no? En el caso de nosotros en Triratna, las ceremonias de mitras que probablemente muchos de ustedes han presenciado, las hacemos generalmente el día del Buda o el día de la Sangha, y son una manera, digamos, de darle la bienvenida a un amigo o a una amiga a nuestra comunidad, a la comunidad del Centro Budista de Cuernavaca, a la comunidad Triratna, una persona que toma la decisión de involucrarse más a profundidad con su práctica, ¿no? Aquí tenemos la ceremonia de mitras de Claudio, aquí está Claudio, y aquí está Kemarati presentándolo, digamos, ¿no? También, por supuesto, las ordenaciones. Si no les ha tocado presenciar una ordenación pública aquí en México, ha habido varias ordenaciones públicas aquí en México. La última fue la que hubo en Chintamani en enero. ¿Quién se ordenó en enero, Adolfo? Subarnakirti, Dayaketu y Danamuktin, ¿verdad? Entonces tuvimos la ordenación de ellos en Chintamani y recientemente también, en octubre pasado, la ordenación de Sarvaprabha y de Maitrivani, junto con otras amigas que se ordenaron en Chintamani y que también, pues aquí tenemos el momento en esta foto en el que Paramachita está ordenando públicamente, a ver si la reconocen, ¿quién es? Dayabhasini, ¿verdad? Dayabhasini, cuando estaba recién nacidita, el momento en el que nació, como Dharmacharini, ¿no? Que es el momento en el que nos ponen nuestra quesa y nos anuncian nuestro nombre, ¿no? Sí, Adolfo. ¿Tiene un hábito normal? Paramachita tiene su hábito normal y Dayabhasini tiene uno que se mandó a hacer, porque en ese entonces, cuando se ordenó Dayabhasini, que fue 2016, todavía no existían los hábitos que tú conoces ahora. Estos hábitos que tú conoces ahora son de muy reciente adquisición, son de apenas de hace como 4 años que empezamos a ya uniformizar los hábitos a raíz de una petición de Bhante. Esa fue algo que Bhante pidió muy poquito antes de que él muriera. Y de hecho, cuando él murió, lo vistieron en su hábito. Y ya era uno de los hábitos actuales, ¿no? De hechura y de color y de tela. La calidad de la tela. Entonces, es la misma tela para todos y es el mismo modelo. Además, es el mismo modelo para hombres y mujeres. Y es obviamente el color es uniforme. Y sí, justamente lo que están tratando es de uniformizar los hábitos, porque hasta hace poco, ahora sí que había de chile, de mole y de manteca, cada quien se ponía el que podía, ¿no? Te lo mandabas a hacer ahí con tu costurera de la esquina, con el azul que te gustaba, y entonces pues llegabas a una convención de la orden y cada quien andaba vestido como quería, y entonces mucho desorden, Amelia, mucho desorden.
Entonces, todo eso, la verdad es que es muy bonito uniformizarlo, ¿no? De la manera en la que uniformizamos nuestras quesas. De pronto uniformizar esta sensación de pertenencia de alguna manera que te da, que también es un ritual. El uso del hábito, exactamente. Sí, 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 exacto. Exacto, sí. Te estás identificando como parte de una comunidad a partir de tu vestimenta, ¿no? Un ritual para tomar el hábito. Exacto. Cuando te vas a ordenar en tu retiro de ordenación, se hace un ritual en el que te entregan tu hábito. Pues generalmente lo usamos en retiros de la orden o en convenciones de la orden y por supuesto en los retiros de ordenación, en el momento de las ordenaciones. ¿Sí? Ahora va a haber un retiro de ordenación en Adishtana el mes que entra, en septiembre. Se van a ordenar nuestras amigas mexicanas Elena, Paulina y Monse. Y se va a transmitir por, ¿cómo se llama esto? Live stream, que le llaman. Se va a transmitir la ordenación. Va a ser en español, obviamente, porque es en el contexto de un retiro hispanohablante. Las venezolanas son María Elena y Henriette. Entonces va a ser en Adishtana a las 2:30 de la tarde, lo cual implica que va a ser a las 7:30 de la mañana aquí en México. Pero bueno, si no lo ven en vivo, lo pueden ver diferido porque va a quedar grabado, ¿no? Entonces les recomiendo mucho pues que vean la ordenación, que vean cómo es una ordenación pública, ¿no? Entonces, rituales. ¿Cómo? A las 7 de la mañana que Marati va a estar aquí tempranito en la puerta para recibirlos a todos. La transmitieron aquí. Sí, sí, sí supe. Y las vieron aquí. Sí, hermoso, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, por ahí me encontré una lectura del grupo, del el material de estudio para mitras del primer año, en donde Badaña, que es el que escribió este material, habla de que muchas personas no les gusta acercarse al ritual porque consideran que el ritual es una práctica que no es racional. Es irracional en el sentido de que no se lleva a cabo desde la razón, no involucra la razón, ¿no? Cuando tú te acercas al budismo y tú sabes que el budismo es una filosofía, es una psicología, probablemente tu primera intención es acercarte al budismo desde la razón. Quieres estudiarlo, quieres saber sobre los suttas, quieres saber sobre las escrituras, quieres saber sobre la filosofía, sobre la vacuidad, ¿no? Pero todo eso lo abordas desde la razón, desde el análisis, ¿no? Desde la reflexión incluso. Y entonces el ritual no entra como una forma, digamos, de práctica que haces desde la razón, ¿no? Entonces, por eso hay personas que le tienen un poquito de reserva al ritual. Pero sí, exacto, sí. No, pero el ritual que tiene que ver, digamos, con una veneración, porque en el budismo, pues nuestros rituales tienen que ver con una veneración, pues a una figura, a una idea, a un principio, pues que está más allá, ¿no? Entonces el expresar veneración, el hacer una reverencia delante de una imagen, ¿no? Mucha gente piensa, ¡ay, no! Eso es completamente irracional, ¿no? Pero fíjense que hay una definición de Erich Fromm que dice que realmente podemos pensar en los rituales como algo racional, en el sentido de que sirven para un propósito definido y son la mejor forma de acercarte a ese propósito. Son una forma eficaz de cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos pensar en los rituales, sí, como algo práctico, que tienen una función, ¿no? Fromm define un ritual como una acción compartida que expresa aspiraciones comunes y que está arraigada en valores comunes. Entonces, fíjense, esta definición de Fromm tiene algunos elementos muy interesantes. Por un lado, reconoce que el ritual es expresivo, que el ritual consiste en una forma de expresar algo. Y lo que estamos expresando, por ejemplo, en un ritual budista es nuestras aspiraciones más profundas, nuestros valores, estamos conectando con nuestros valores de vida, ¿no? También el ritual nos ayuda a tomar conciencia de aquello que consideramos más valioso. Muchas veces
nos conectamos con un ritual y de pronto como que no tenemos mucha conciencia de qué estamos haciendo, con qué nos estamos conectando, y en la medida en que estamos en la acción devocional, empieza a quedar claro y empezamos a tomar conciencia de que sí, esto me hace sentido, esto tiene sentido para mí, ¿no? Entonces nos ayuda a tomar conciencia de nuestras aspiraciones conforme participamos en el ritual y nos ayuda a fortalecer el poder de estas aspiraciones para guiar nuestra vida, para orientar nuestros pasos, ¿no? Y luego esta definición también tiene otra característica, que es el aspecto compartido. Claro que podemos hacer rituales por nuestra cuenta, ¿no? Y cuando nos vamos de retiro solitario, hacemos pullas por nuestra cuenta. Yo solita, delante de mi altar, canto mi puya, hago mis mantras, hago mi ofrenda, hago una puya, yo solita. Pero la parte compartida, cuando hacemos una puya aquí en el centro budista, por ejemplo, o en un retiro, tiene mucho que ver con vincularnos con otros, nos vincula con otras personas que tienen las mismas aspiraciones y los mismos valores que yo. Entonces se convierte en un vínculo muy significativo. Además es un vínculo, digamos, que estás actuando, ni siquiera lo estás estableciendo verbalmente ni nada, lo estás actuando en el contexto de esa comunión con otras personas, ¿no? Entonces sí, efectivamente los rituales sirven para un propósito, sirven para algo. Y aquí hay una pequeña lista de esos propósitos que pueden cumplir los rituales, ¿no? Sirven para descubrirnos y hacer conciencia. No sé si les ha pasado, pero probablemente en un inicio, cuando empezamos a practicar el Dharma, el budismo, no tenemos mucha conciencia de aquello que admiramos, de aquello que nos parece loable, de aquello que nos parece noble y elevado. Y en la medida en que empiezas a conectar, por ejemplo, con la figura del Buda, que empiezas a escuchar hablar sobre su vida, sobre sus ideas, sobre su práctica, sobre su personalidad, sobre su bondad, ¿no? Ay, te empiezas a sentir atraída o atraído por el Buda, pero muchas veces no eres tan consciente de eso. Y la primera vez que participas en una puya y que te inclinas delante de una imagen, como que conectas, ¿no? Como que tomas conciencia, ¿no? De sí, de que lo admiras, de que tienes esta incluso devoción por él, ¿no? Entonces puedes descubrir esa admiración y esa devoción en el contexto de estar participando en un ritual, ¿no? El ritual tiene también la función de expresarnos. Generalmente, cuando amamos o respetamos algo, es natural que lo expresemos, ¿no? Cuando tú quieres a un amigo o amas a tu mamá o a tu papá, quieres expresárselos, quieres demostrárselos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, en la medida en que nos conectamos con algo valioso, pues queremos expresar esa devoción o ese descubrimiento de ese valor, queremos expresarlo. Y lo queremos expresar, lo queremos incluso actuar con cuerpo, habla y mente, ¿no? De una manera completa. También el ritual nos ayuda a recordar aquello que admiramos y reverenciamos, aquello que es lo más elevado para nosotros. Nos ayuda también a tener presente nuestra aspiración de progresar, de crecer, de desarrollarnos como seres humanos. Nos ayuda a fortalecer nuestro compromiso con el camino de vida que hemos elegido. Y nos ayuda a conectar con solidaridad y compañerismo con otros que participan en ese mismo proyecto, ¿no? Y estoy aquí incluso estoy utilizando palabras que nos ayudan a conectar con este ritual incluso más allá del budismo, ¿no? Puede que no te consideres budista, ¿no? Pero puedes reconocer que cuando tú te conectas ritualmente con otros, probablemente eso está sucediendo, ¿no? Cuando te conectas incluso ritualmente el día de tu examen profesional. Los exámenes profesionales son también un ritual, ¿verdad? Un ritual súper grande. El día de tu examen profesional, estás conectada con un ritual que tiene esa función. Estas funciones que acabo de definir ocurren también en el contexto completamente secular, como un examen profesional o un cumpleaños, ¿no?
Entonces, sí, tienen un propósito, cumplen una función importante. Ahora, en el caso del budismo, el ritual se considera, digamos, como un catalizador de esta palabra, esta facultad tan bonita que llamamos shraddha. Shraddha. Es un poquito difícil pronunciarla. Es una palabra sánscrita. Shraddha, que me gusta más pronunciar. En Pali es sada. Sada. Y de hecho mi propio nombre tiene esa raíz, ¿no? Sada Yoti. Shraddha o Sada es una facultad central en el budismo. ¿Sí la habían oído antes? ¿Alguien es la primera vez que la escucha? ¿Sí? Tú ya la habías oído, Sergio, yo creo, ¿no? ¿No te suena? ¿Cuál es la traducción de Shraddha? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Pues es ¿Adolfo? como algunos términos sánscritos, es complicado. Es complicado, ¿no? Ajá. Fe, confianza. Fe, confianza, muy bien. Ajá. ¿Se te ocurren otros sinónimos, otras acepciones? Pues lo que recuerdo es que es un término en el que se da la mano muy bien, justamente la imaginación, Ajá. la razón, que Ajá. ocurren Para producir esa emoción. De alguna manera, incluso se considera una emoción, ¿no? Una emoción. Sí, gracias, Adolfo. Muy bien. Aquí tengo otras acepciones. Mira, como dijiste tú, confianza. También aparece la palabra convicción, una convicción, estar convencida de que sí, de que es por aquí, ¿no? De que esto le da significado a mi vida, es una convicción. La palabra fe, pues a muchas personas les invoca cosas muy particulares, pero sí, en el contexto del budismo sí se habla de fe con estos significados, ¿no? También puede pensarse en Shraddha como lealtad, como sinceridad, como devoción, ¿no? Entonces el ritual está conectado con Shraddha. El ritual tiene la función de alguna manera de prenderle el fuego a Shraddha en nuestra vida dármica, ¿no? Ahora, en el budismo no hay una fe ciega o una fe dogmática. En el budismo no se te pide que tienes que creer en esto y que solo si crees en esto eres budista, ¿no? No, al contrario. El Buda dijo en muchas ocasiones y de distintas maneras, no crean en mis palabras, pónganlas a prueba. Y si les funcionan en su vida, pues entonces adóptenlas, ¿no? Pero que su experiencia sea el criterio, ¿no? Esto lo dijo en palabras más o menos como estas, ¿no? Monjes, no acepten lo que digo solo por respeto hacia mí. De la misma manera que un orfebre somete el oro al fuego, así sometan mis palabras al fuego de su propia experiencia, ¿no? Entonces el Buda nunca le pidió una fe ciega a nadie, ¿no? O una creencia a priori a nadie, ¿no? Y de la misma manera no nos aproximamos a las enseñanzas budistas así, ¿no? Sino nos aproximamos a ellas poquito a poco, explorándolas como para irnos poniendo el traje, el saco, poquito a poco, en la medida en que nos vaya acomodando, ¿no? Por ahí hay una definición muy bonita de fe en el budismo que dice que la fe es un compromiso sereno y profundo de caminar el camino del Buda. Fíjense qué bonito, hablar de la fe como un compromiso, como un compromiso sereno, ecuánime, ¿no? Y es un compromiso de caminar el Dharma, de caminar el camino del Buda. Descansa sobre tres pilares, sobre tres aspectos muy importantes, ¿no? Cuando la intuición como que sí nos suena, ¿no? Como que tenemos esta corazonada de que es por ahí. Ay, Adolfo, qué lindo, mil gracias. Gracias. También la fe en el budismo descansa sobre la razón, porque las enseñanzas del Buda son
completamente sólidas ante el análisis racional, ¿no? Si tú te pones a cuestionarlas, poquito a poco vas desmantelando el cuestionamiento y poquito a poco vas llegando a un, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, tiene sentido. Tiene sentido racionalmente lo que el Buda te enseña, ¿no? Entonces, la razón también es una herramienta muy importante para conectarte con la fe. El análisis racional que te va diciendo, pues sí, esto es lógico, ¿no? Esto me suena completamente de acuerdo a lo que me dice la razón. Y por último, la fe descansa también sobre la experiencia, porque tú mismo te vas dando cuenta de que funciona, como el Buda mismo te sugirió, ¿no? Practícalo y a ver si te funciona. Pues bueno, tú te sientas a practicar el Dharma, te sientas a practicar la meditación y te das cuenta que tiene un efecto en tu vida. Te das cuenta que funciona, ¿no? Luego hay libros y libros y libros sobre las neurociencias y cómo la meditación tiene un efecto sobre la mente y cómo se puede comprobar a partir de los análisis de los neurotransmisores y demás. Y yo muchas veces digo, y miren que yo misma soy científica, ¿no? Pero qué chistoso que los científicos tengan tanta renuencia a creer en que la meditación funciona, si lo único que hay que hacer es sentarse y practicarla para darte cuenta de que funciona. Nadie te tiene que convencer diciéndote que el neurotransmisor fulano y que si la dopamina y que si la serotonina, ¿no? Si tú te sientas y lo haces, verás que funciona. Entonces, pues sí, y si tú te sientas y practicas la ética y cuidas tus acciones y cuidas tu habla, verás que tu vida se transforma. Nadie te lo tiene que contar, ¿no? Entonces sí, la experiencia es una fuente muy importante que fortalece nuestra fe, ¿no? Y luego también me gusta esta otra enseñanza muy bonita que dice que la fe tiene 3 aspectos. Tiene un aspecto que tiene que ver con admirar, con encontrar a un ideal y admirarlo, verlo hacia arriba, verlo como te deslumbra el ideal, te deslumbra, ¿no? Lo encuentras valioso de inmediato. Después hay un anhelo hacia ese ideal, un anhelo en el sentido de que quieres aproximarte a él, lo quieres para ti, lo quieres incorporar en tu vida. Y por último, hay una confianza de que puedes, de que tienes herramientas que te van a permitir avanzar hacia él. Entonces la fe tiene estos 3 componentes, ¿no? Qué bonito, ¿no? La parte de la admiración, la parte del anhelo y la parte de la confianza en la práctica, ¿no? Entonces tiene también esos 3 sabores. Y bueno, finalmente, conectando todo esto de la fe o de Shraddha con el ritual es este aspecto de la práctica budista que practicamos para desarrollar la fe, para desarrollar Shraddha, ¿no? Al practicar el ritual se fortalece esta intención de poner nuestro corazón en aquello que valoramos. Y de hecho, esta frase, poner el corazón en, dice Bhante, nuestro maestro Sangharakshita, dice Bhante que el significado de la palabra Shraddha, el significado literal, es ese, poner el corazón en. Y sí, efectivamente, cuando tú practicas el ritual, más fácilmente empiezas a poner tu corazón en tus valores, tus principios, aquello que consideras más elevado, ¿no? Nos ayuda a orientar nuestra vida con base en esos valores. Y esto es lo que los budistas conocemos como ir a refugio, ¿no? Entonces, fíjense cómo ir a refugio está perfectamente conectado con Shraddha, con la fe. Y lo que fortalece nuestra Shraddha es el ritual. Entonces, finalmente, muchas de ustedes están, de hecho, involucradas en una práctica directa en que quieren profundizar su ir a refugio. Quieren que su ir a refugio sea efectivo, ¿no? Pues fíjense el papel tan importante que juega el ritual en eso. Porque finalmente el ritual está fortaleciendo tu fe y la fe y el ir a refugio no son distintos. No son distintos, ¿no? Ahora, otra cosa que nos sucede también es que los versos que repetimos, por ejemplo, en el contexto de la puya, emulan estados mentales nobles y elevados que nos animan a salir de nosotros mismos
y practicar de una manera altruista. Es decir, nos están ayudando a desarrollar el bodhicitta en nuestro corazón. El bodhicitta es esto precisamente de lo que vamos a hablar el domingo, en la plática del domingo con Silamani, ¿no? Esta voluntad de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Se dice que la puya de las 7 tapas es una herramienta para el cultivo de bodhicitta. Ahora, ¿cómo acercarnos al ritual? ¿Cuál es, digamos, la actitud apropiada para acercarnos al ritual? Pues primero que nada, intenta disfrutarlo. El ritual está ahí para que lo disfrutes, para que le entres con ganas y realmente te llene, ¿no? Y por eso es que usamos, pues, los colores, ¿no? Las flores, los adornos, la música, cantamos mantras, recitamos poesía. Incluso podríamos decir que el ritual es, digamos, una representación de una obra de teatro, porque estamos representando aquello que queremos traer a nuestra vida, ¿no? Nos estamos postrando delante de un altar, porque esa representación, esos versos que estamos recitando, son emociones que queremos invitar en nuestra vida. Queremos invitar la emoción, por ejemplo, del regocijo en los méritos, ¿no? De transferir nuestros méritos al beneficio de todos los seres. Y decimos esas palabras para de alguna manera representar eso y traerlo a nuestra vida. Hay que involucrarse en el ritual también de una manera alegre, incluso divertida. El ritual en el budista no tiene nada de solemne. Y, bueno, algo sí, ¿verdad? Algo sí, porque tampoco llegas aquí en pijama a echar relajo, no. Tiene algo de solemne, pero en el sentido de solemnidad, en el sentido de respeto, en el sentido de una actitud respetuosa. Pero incluso puede ser divertido, ¿no? Me acuerdo que una vez vinieron los niños, no sé si estabas tú, Claudia, vinieron los niños con los que trabajaba Blanca, de Caminando Unidos, y vinieron aquí al centro budista y querían saludar al Buda, y entonces querían agarrarle la mano y picarle la panza, ¿no? Y sobarle la pancita. Claro, sí, acércate y haz eso con el Buda. Dale la mano, hazle así en el cachete, ¿no? Sóbale una pierna, relaciónate de una manera ligera, de una manera divertida, de una manera sonriente con todo esto, ¿no? Y si de alguna manera a veces alguien pasa a hacer una ofrenda y se le apaga la velita y entonces, ay, siente que qué tragedia, ya apagué la velita. Hombre, diviértete, muérete de la risa. Se me apagó la velita y ¡pras! Ya regué la parafina en el suelo. Ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Es una ocasión para divertirnos, para estar juntos, para tomar las cosas ligeras, ¿no? Involúcrate con atención y receptividad. Una cosa muy importante en el ritual es que en la medida en que estés atenta o atento en él, te puede generar estados de verdad de profunda concentración. Y puede haber momentos, a mí me puede pasar, por ejemplo, en un ritual, a veces más que en una meditación, que me doy cuenta que estoy completamente enfocada, sin pensar en otra cosa, estoy en lo que estoy, ¿no? No me pasa mucho, les voy a decir, porque tiene su complejidad, ¿verdad? Involucrarte con un ritual. Pero cuando me ha pasado eso en ritual, casi puedes entrar en la primera dhyana, en un ritual. Incluso yo me atrevería a decir en una segunda dhyana, ¿no? En donde desaparecen los pensamientos. Lo único que hay son los versos que estás recitando y tu relación con aquello que estás conectando, ¿no? ¿Perdón? Las dhyanas son los estados de absorción meditativa. Justamente la semana anterior hablamos de los dhyanas. Son los estados de absorción meditativa. También intenta ensayar en el ritual, intenta acordarte que en el ritual estás ensayando actitudes y estados mentales a los que aspiras, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que a la hora que llegamos a la confesión, en la puya, y en la confesión hay una línea que dice, aquello que no es bueno, no lo volveré yo a hacer. Hoy, yo la primera vez que recité eso, yo dije, uy, yo no sé si puedo prometer eso, ¿eh? La verdad. Y entonces te puedes sentir como un poquito insuficiente, como un poquito corta, ¿no? ¿Cómo voy a estar recitando eso si realmente lo más probable es que sí lo vuelva a hacer, ¿no? Bueno, pero al recitarlo, aquello que no es bueno, no lo volveré yo a hacer. Estás intentando, digamos, ensayar esa intención, ¿no? Esa intención, sí, puede que te vuelvas a equivocar,
puede que vuelvas a fallar, ¿no? Pero por lo menos en el ritual estás como que dándole expresión a esa intención de practicar en ese sentido, ¿no? Conexión no verbal con los demás. Eso es algo bien bonito que se logra en el ritual, sobre todo cuando estamos cantando y cuando por arte de magia logramos cantar en el mismo tono. Eso es hermoso, realmente logras una sensación de comunidad, una sensación de hermandad, una sensación de ser una sola voz, de estar conectada con los demás a un nivel no verbal que puede ser muy profundo, muy significativo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, 2 minutitos más. ¿Qué pasa si experimentamos resistencia al ritual? Si pasa que no lo disfrutas o que te parece extraño o que te aburre o que incluso te parece desagradable, ¿no? Pues miren, un primer consejo es no te preocupes, de todas maneras, hazlo. No te preocupes, a muchas personas nos sucede que las primeras veces que participamos en un ritual sencillamente no conectamos. Y tampoco sucede que todas las veces conectamos, ¿no? Probablemente de 10 pullas que haces, 2 conectas. Pero esas 2 que conectas son muy importantes y muy significativas. Y las otras 8 que no conectas, de todas maneras algo está pasando en ti. De todas maneras el ritual está teniendo su efecto. Aunque no conectes y aunque estés aburrida, bostezando a ver a qué hora se termina esto, algo está pasando en ti, el simple hecho de estar tomando parte en esa celebración, ¿no? Entonces, no te preocupes, si no te divierte el ritual, si no te inspira, no te preocupes, tú vente y de todas maneras te invitamos y eres bienvenido, bienvenida a participar, ¿no? Y eres budista, no eres budista, no importa, eres bienvenida a participar y a conectarte en la medida en que puedas y quieras, ¿no? Inténtale dar al ritual el beneficio de la duda. No digas que no de entrada, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta vez. Intenta perseverar a ver qué pasa. Y lo más probable es que tarde o temprano te encuentres con que algo pasa, con que empieza a tener un significado para ti, o con que hay momentitos en el ritual en donde de verdad te sientes, te encuentras disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro consejo. Otro consejo es, si tienes resistencia al ritual, explora por qué. Porque esto te va a ser una oportunidad para conocerte más a fondo y para tomar conciencia de tus condicionamientos, de tus reservas, de tus estados mentales, de tus formas de reaccionar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que no conectes con el ritual porque tienes una asociación con experiencias pasadas desagradables. No sé, por ejemplo, si tú fuiste católica o católico y tienes un mal recuerdo del catolicismo y tú ubicas el ritual con el catolicismo, pues no, lo probable es que no quieras, ¿no? Participar en un ritual. Pero puedes darte cuenta que va más allá del catolicismo el ritual, ¿no? Entonces puede que venga de ahí tu resistencia. Puede que tengas también un rechazo a las emociones que se involucran en la puya. Por ejemplo, un rechazo a la emoción de reverenciar a alguien. A veces somos un poquitín arrogantes, ¿verdad? Y queremos ver a todo mundo como igual que yo. Y rechazamos esta idea de que hay personas que, pues, que sí están más allá que yo, ¿verdad? Entonces, esa emoción de reverenciar o de admirar a veces puede no sernos muy fácil, ¿no? También puede ser que no quieras participar en una puya porque no quieres ser borreguito, ¿no? No quiero ser como un borrego que hace lo que hace todo mundo y todo mundo recita y entonces voy a recitar, ¿no? Y todo mundo se para y da la ofrenda y entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? No, no, no. Yo no soy ningún borrego, ¿no? Y puede ser válido. De alguna manera, esa preocupación tiene que ver con querer ser un verdadero individuo, ¿no? Querer relacionarte con tu práctica desde tu verdadera individualidad, no nada más como parte de un grupo o parte de una manada, ¿no? Entonces, si te encuentras con esa reserva, pues puedes explorarla y puedes ver de qué manera puedes participar en el ritual, desde tu individualidad. ¿De qué forma? Porque claro que hay maneras de hacerlo, ¿verdad?
Es una práctica que viene desde nuestra individualidad, no desde una práctica grupal de manada, ¿no? Y por último, puede ser que te sientas ajena o ajeno en lugar de que te conecte con otros, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues ustedes pasan a hacer la ofrenda y hacen una bola de vueltitas y una bola de cosas que como que yo no sé hacer, ¿no? Todo ese ritualito del incienso, que hay gente que le hace así, y la velita que la subes y la bajas, y la frente que la pones en el suelo. No, 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 yo no sé hacer eso, yo me siento ahí extraña, ¿no? Yo por eso en los retiros le digo a la gente, la primera vez que va a participar en una puya, no hay ningún formato específico de cómo hacer una ofrenda. Si tú quieres pasar a dar una ofrenda, pasa, y dala como te dé la gana. La quieres hacer ahí parada y quieres dar vueltas por ahí, hazla, ¿no? Si quieres hincarte, híncate, si no, no. Si quieres poner tu frente en el suelo, hazlo, si no, no. Haz lo que te nazca, ¿no? Y sí, ya que practicas varias veces la puya, es bonito hacerla, digamos, y la ofrenda como de una manera uniforme con las personas que estás, ¿no? Porque hacemos 3 veces la reverencia, ofrecemos la velita al altar, hay como todo una especie de ritualito a su vez, ¿verdad? Un ritual dentro del ritual para dar la ofrenda, pero hazlo como te dé la gana, de tal manera que no te sientas ajeno, que no te sientas como fuera de lugar, ¿no? Entonces, puedes explorar esas razones por las cuales puedes tener resistencia al ritual. Y bueno, ya por último, sí, el ritual es algo que se hace, no es algo que se piensa, no es algo sobre lo que se habla, es algo que se hace. Y vengan a hacerlo. El próximo jueves tenemos puya. Entonces, olvídense de toda esta palabrería y vengan a la puya y participen en ella, ¿no? La única forma de evaluar sus efectos es participar. Y es importante que la práctica del Dharma involucre a todo nuestro ser, involucre el intelecto, la reflexión, involucre todas nuestras partes, ¿verdad? Cuerpo, habla y mente, pero que también involucre nuestra intuición y nuestras emociones. Y ahí es donde entra el ritual. La poesía que involucra el ritual, los colores, la música, los símbolos, apelan a nuestra parte emocional, a nuestra parte más interna, incluso a nuestra parte inconsciente. Se comunican con nuestro inconsciente, cosa que el estudio del Dharma, incluso a veces la meditación, no llega tan abajo, ¿no? Pero el ritual sí llega así de abajo, sí llega a veces a nuestras partes a las que no tenemos acceso desde el análisis y la razón. Entonces son una fuerza transformadora muy profunda, porque nos transforman así como que desde abajo, sin que nos demos cuenta. Ya para cuando acordamos, uy, resulta que ya algo pasó, ¿no? Porque está sucediendo ahí como subterráneamente, porque el ritual tiene acceso a esa parte de nosotros, ¿no? Bueno, ay, ya me volví a pasar del tiempo, qué maravilla. Bueno, gracias a todos.